Hola, buenas tardes a todos. Nos encontramos en otra jornada para promocionar el Seminario de Turismo y Sustentabilidad y el Congreso de Turismo Alternativo de este año. Y como ya venimos haciendo, en esta oportunidad nos vamos a encontrar con un egresado, ya de un perfil diferente de la sesión pasada, que nos va a compartir sus experiencias. Pero primero quiero presentar a mi compañero Luis Hernández, que se encuentra con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola Claudia, hola Alex, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, buenas noches. ¿Qué tal? Qué verte nuevamente después de tantos años. Y bueno, como dice Claudia, estamos en otro de los eventos en los cuales estamos haciendo especial difusión de nuestros eventos anuales, así que hoy vamos a escucharte y vamos a conocer todas tus experiencias en el mercado laboral, así que muchísimas gracias. No, bueno, pues yo agradecerles a la Universidad del Caribe, a la profesora Claudia, al profesor Luis y a la profesora Concepción, que fue la que directamente me ha invitado a formar parte de este panel. Yo muy feliz de poder compartir con ustedes cómo ha sido mi crecimiento profesional a partir de que yo egreso de la Universidad del Caribe y bueno, muy feliz de poder estar compartiendo con ustedes. También qué gusto verlos después de estos 6 años. Muy feliz de acompañarlos esta noche. Bueno, ya lo escucharon, se trata de Alejandro Jiménez Rincón, quien nos acompaña hoy esta noche. Para mí, como para muchos profesores de tiempo completo y de asignatura que te tuvieron, no nos olvidamos de ti, eres un personaje lindo para contar experiencias y porque lo vimos, ¿no? Vimos su evolución, su crecimiento a lo largo de la carrera. Pero bueno, vamos a presentarte un poquito para que la audiencia y los estudiantes que están cursando hoy las carreras, ahora tenemos 2 licenciaturas, se conozcan. Bueno, nuestro invitado se llama Alejandro Jiménez Rincón, es licenciado en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera del Plan 2008, ¿no? Ahora se está terminando el Plan 2011 y ya hay un nuevo Plan 2018. Entonces, ya eso te indica que eres viejito, Alejandro, ¿eh? Ya pasó bastante agua cuando eras estudiante. Bien, Alejandro tomó la carrera de licenciatura, que era la única que teníamos, con la especialidad de turismo alternativo, y hay muchas cuestiones que hacen de su trayectoria escolar bastante especial. Él no nació en Quintana Roo, él es del centro del país, nació en el Estado de México, vivió en distintos lugares del centro del país, y es de esos estudiantes que elige la Universidad del Caribe para estudiar turismo. Él vino a Cancún, a Quintana Roo, a estudiar la licenciatura en turismo. Entonces, tenemos otro perfil de estudiante que ya viene con una idea clara de lo que quería de su futuro profesional, ¿no? Entonces, Alex, para empezar, me gustaría que cuentes eso, la decisión, la motivación de trasladarse a una nueva ciudad para estudiar la licenciatura, y también que digamos, no fue un cursado sencillo porque tú toda la carrera trabajaste y estudiaste, lo cual también es un esfuerzo muy importante de destacar, porque hay muchos estudiantes como tú que hacen las 2 actividades y corren, como tú corrías, de la zona hotelera a la universidad. Entonces, cuéntanos un poco la decisión de estudiar aquí y cómo fue tu trayectoria escolar. Bueno, pues ahí les va un poquito de mi historia. Ahí le voy a corregir un poquito, profesora. La verdad que yo venía con la intención de estudiar en la Universidad del Caribe, pero yo quería estudiar siempre gastronomía. Y por azares del destino no conseguí una ficha y me metí a la carrera de turismo siempre pensando que al semestre me iba a cambiar. Pero al entrar a la carrera de turismo, bueno, gestión hotelera y turismo sustentable, la verdad me enamoré. O sea, pasaron 6 meses y en esos 6 meses yo tomé la decisión que iba a dejar mi pasión, porque la gastronomía siempre fue mi pasión, y que me iba a dedicar al tema del turismo.
Yo siempre pensé, mi visión nunca fue como trabajar en turismo masivo, me gustaba mucho el tema del servicio y yo siempre desde que inicié la carrera pensé que se me iba a quedar a hacer la carrera de turismo sustentable, pues iba a ser en el tema de turismo alternativo, ¿no? Ya una vez que conocí un poquito más la carrera. Como muchos estudiantes de la Universidad del Caribe, bueno, creo que la mayoría somos foráneos o podríamos estar al 50-50, que bueno, fue también una de las cosas que me gustó muchísimo más de poder estudiar en la Universidad del Caribe, el tener un intercambio cultural con muchas personas de todos lados de México. Yo siempre he sido una persona que, como dice la profesora, nací en Estado de México, pero me moví mucho y bueno, terminé en Cancún, pues conviviendo con gente de muchos lados y eso fue una de las cosas que más me impulsó pues a seguir en la universidad, ¿no? Durante toda mi carrera, la verdad es que yo no tenía mucho el apoyo de la familia, no porque no me apoyaran, sino porque no había muchos recursos. Y también, bueno, esa fue una razón por la que yo no estudié en Puebla, sino que decidí estudiar en la Universidad del Caribe por el tema de que es la universidad pública, de que tenía ciertas facilidades. Los primeros años, hasta el segundo año, yo tuve una beca escolar con la universidad, entonces, bueno, me apoyaban mensualmente y trabajaba. Yo siempre trabajé y como bien dice la profesora Claudia, la verdad que siempre andaba corriendo porque pues quería cumplir pues esa meta que yo me había propuesto de hacer la carrera, pues tenía que echarle ganas también al trabajo. Gracias a Dios, pues siempre me moví con muy buenas personas, tuve muy buenas experiencias laborales cuando estuve estudiando, trabajé en Best Day, trabajé en algunos restaurantes como mesero, como garrotero también, estuve trabajando en transportadoras, estuve trabajando en Yellow Transfer, que bueno, era la transportadora oficial del aeropuerto, y la parte más enriquecedora para mí fue trabajar en la hotelera, el Hotel Melia. Yo trabajé ahí casi 2 años y medio en el tema de recepción, que fue algo que me enriqueció mucho y que, bueno, yo les comento como egresado, algo que a mí me ayudó muchísimo a formarme como un profesional y poder tener buenas oportunidades de trabajo fue el inglés, que era una carencia, una falencia que yo tenía al llegar a Cancún. En el centro de México no tenía mucho la necesidad y la verdad que yo no hablaba muy bien el inglés, pero poco a poco, bueno, con el plan de la universidad de tener 3 clases a la semana de inglés y tener que cubrir las horarias de SAC y tener que cubrir las conversaciones y la presión de que si yo no lograba pues manejar un idioma, pues no podía trabajar, ¿no? Y pues por tanto no podía estudiar y mi vida en Cancún pues era insostenible. Entonces, una parte que yo sí recalco que en mi formación profesional y académica fue muy importante y que hasta hoy en día sigue siendo algo que me destaca entre muchos, es que hablo 3 idiomas, ¿no? Y los 3 idiomas yo los aprendí en la Universidad del Caribe. Tomé clases de portugués, tomé clases de inglés y tomé clases de ruso, solo que bueno, no las terminé y ya no me acuerdo mucho, pero o sea, el tema de formación de idiomas creo que sí es una parte muy importante para un licenciado de turismo, ¿no? Durante la universidad, bueno, la experiencia en la universidad fue muy enriquecedora, a mí me abrió muchísimo la mente, muchísimo pues la apertura de diferentes ramos en los que yo podía trabajar. Al principio yo no estaba muy animado de trabajar en turismo porque me imaginaba pues que era muy limitante, como que siempre iba a estar en el tema del servicio, pero a mí lo que me gustó mucho del programa que tenemos en la Universidad del Caribe es que podría desarrollarme en el tema de planeación. A mí me gusta mucho la planeación y bueno, fue una de las razones por las que en el futuro pues yo decidí emprender en turismo alternativo, ¿no? Porque tenía las bases, tenía el conocimiento y justamente eso fue la razón por la que yo decidí no cambiarme de carrera y quedarme en planificación turística sustentable y gestión hotelera,
que bueno, ya después se me abrió muchísimas gamas para el trabajo. Durante la universidad, pues las prácticas también fueron muy enriquecedoras. Yo, mis prácticas y mi servicio social, bueno, las prácticas las presenté es un campo de actividades en el campus. Bueno, era en Puebla, yo realicé en Puebla, y tenían un poco de ecoturismo, tenían equitación, tenían caminatas. Realmente el parque estaba empezando y yo ayudé mucho como en el tema de manutención, que después, o sea, al principio yo lo vi muy tedioso, pero hoy como profesional en turismo alternativo entiendo que es una base, ¿no? O sea, si le quieren entrar a esto de turismo alternativo, hay que ser muy movidos, hay que ser activos, la verdad, porque es mucho trabajo físico, aparte del que también se hace pues en la computadora y el trabajo de investigación, ¿no? Pero en el caso de la creación de rutas y circuitos turísticos se necesita mucho tema físico, la verdad. Y bueno, eso es una de las experiencias que me llevo en mi servicio, en mis prácticas profesionales, ¿no? Después, el servicio social que yo manejé, lo tuve la oportunidad de hacer con la profesora Claudia. Estuvimos trabajando con el pez león. De hecho, bueno, cumplí un poquito más de tiempo porque a mí me encantaba la actividad náutica. La oportunidad de ir a presentar a diferentes lugares. Estuvimos en Delfinos, estuvimos con los parques, estuvimos en varias escuelas, presentamos varias veces en la universidad. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de certificarnos como buzos en Open Water. Nos dieron capacitación de pesca y bueno, la verdad, el tema... Otra de las pasiones y que además me gustó mucho era el tema de responsabilidad social ambiental que la universidad pues, siempre nos inculcó y que yo sentía que con el servicio social realmente cumplí, ¿no? Yo siento que realmente el programa que nosotros llevábamos tenía un impacto fuerte y un impacto positivo para los estudiantes como para todo el sector turístico y social de Cancún. Entonces, bueno, siempre fue muy enriquecedora todas las actividades que realicé. Durante todo el tiempo, pues yo siempre traté de mantenerme lo más apegado a todo lo que yo pudiera hacer en la universidad, sin dejar de darle el cuidado suficiente a mi trabajo y a la universidad, aunque a veces flaqueé. No era el estudiante modelo tampoco, pero siempre con mucha actitud. Y yo con mucha actitud, la verdad, saqué mi universidad. Me hice 6 años, pero pues como decían ahí, era una carrera, no carreritas. Y bueno, fue a mi tiempo. Yo nunca me sentí presionado, más bien siempre me sentí muy apoyado por todo el profesorado de la Universidad del Caribe, que me entendía en la situación que muchos estudiantes teníamos, ¿no? Yo no era el único, y que bueno, creo que para la formación de profesionales es una falencia que en muchas universidades tienen, ¿no? O sea, no les permiten el estudio, y yo siempre tuve la facilidad de la movilidad. Entonces, hubo semestres que sí se me complicó. Hubo un momento que yo tuve que renunciar al mejor trabajo que yo he tenido en Cancún, que fue en el Paradisus de Melia, porque perdí el semestre. Y bueno, yo no fui a Cancún a estudiar, yo fui a Cancún, yo no fui a Cancún a trabajar, yo fui a estudiar. Entonces, pues en algún momento sí, les profesor. Te agradecemos mucho, sobre todo estos comentarios de tu propia experiencia, porque son muchos estudiantes que atraviesan esa situación. Y tener claro esto que dijiste de que viniste a Cancún a estudiar y no a trabajar, porque trabajos, ya te lo ha demostrado tu vida y tu trayectoria, se va brincando de un trabajo a otro y siempre salen oportunidades, pero terminar la carrera resultaba fundamental, ¿no? Y sí, recuerdo cuando dijiste que eras un estudiante que te teníamos frecuentemente en tutorías individual. Yo no sé cuántas tutorías seguidas tuvimos juntos,
porque sí, y eso está bueno que lo digas también, esto que no son carreritas, cuando uno trabaja y estudia, no puede pretender llevar la carga completa, ¿no?, de un estudiante que solo tiene la oportunidad de dedicarse a estudiar. Entonces, sí, terminaste la carrera en 5 años y medio o 6, pero... 5 y medio. Sí, 5 y medio fue. Te autosustentaste, trabajaste toda la carrera y también tuviste muchas experiencias laborales. Yo te considero como fíjate, yo no sabía tu pasado o tu pasión por la gastronomía, pero te considero como un sobreviviente de la industria turística, porque toda tu carrera te dedicaste a la industria turística y cuando te recibiste, el egreso, ¿qué pasó? Cuando llegó el momento de decir, ya está, egresé, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa en ese momento culmine de decir, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahí les platico un poquito. La verdad, no soy muy fanático de Cancún. Entonces yo siempre mantuve en la mente como que terminando mi universidad me iba a mover de Cancún. Por mucho tiempo pues estuve con diferentes ideas. Me gusta el tema de la montaña. Entonces un tiempo estuve pensando cómo moverme al Pacífico, pues buscar diferentes trabajos. Estuve tratando de aplicar en diferentes lugares como en G Adventures, que hace circuitos por todo el mundo y contrata pues guías. Estuve tratando de trabajar en diferentes agencias, pero al final decidí que me iba a viajar. Bien. Porque bueno, creo que mucho tiempo yo le dediqué a mis estudios y a cumplir ciertos requisitos que yo mismo me puse, y en algún momento, bueno, yo dije, me tengo que dar un tiempo para un año viajar. Así que el último año y medio que yo cursé la universidad, que bueno, fue un esfuerzo de cursar las últimas materias, estar trabajando, ahorré plata. Me junté unos $7,000 y me tomé un avión 6 meses después de que terminé la universidad y adiós México. Al final, bueno, yo pensé viajar un año por Sudamérica, porque bueno, que quería conocer un poquito. Yo soy muy fanático de mi cultura y pues de nuestra herencia cultural en toda América. Entonces yo, como primer lugar que me planteé para conocer en el planeta, en el mundo, fue Sudamérica. Entonces 6 meses después, justamente que terminé la universidad, en junio, me tomé un vuelo y me fui a Colombia, y de ahí me empecé a mover, como yo me di a entender un poquito con la experiencia que yo tenía, conociendo un poquito de emprendimientos en trabajo de ecoturismo, en permacultura. Trabajé en muchos hoteles, en hostales, tuve la oportunidad también de trabajar con algunos extranjeros que necesitaban como clases de español, ¿no? Yo me estaba moviendo por todos lados. Tuve la oportunidad también de estar en un país donde no hablaban español. Bueno, estuve en Brasil 4 meses, me pasé un poquito de mi tiempo, pero pues también tuve la oportunidad de practicar el portugués, que fue un idioma que yo ya traía, ¿no? Pero que pues reforcé mucho más. Y pues empaparme un poquito de todo lo que somos los latinos, ¿no? Al final de todo mi viaje y de toda esta experiencia que yo tuve personal, que me hizo como alinear mucho más mis valores y mis metas a lo que yo quería, el destino a mí, gracias a Dios, el destino me ha puesto todo, me lo ha puesto muy sencillo, y una vez más decidí que no quería volver a México. Le hablé a una amiga que vivía en Bolivia y me dijo, no te preocupes, Ale, aquí tienes trabajo pagado. O sea, yo estuviste aquí 2 semanas, pero yo me quedé fascinado con la manera en que, en la calidad, pues, en la que tú trabajas, en los idiomas, en lo que tú haces, porque, o sea, bueno, yo ya traía con mucha escuela también de turismo y pues me ofrecieron trabajo, ¿no? Al principio pensé quedarme solo un tiempo, pero bueno, el Hostal Graciela, que es el lugar donde yo comencé a trabajar, pues traía todo un tema de trabajo anterior con turismo comunitario.
que cuando me empezaron a platicar, a invitar, pues fue una de las razones por las que yo decidí quedarme en Bolivia, ¿no? Pero entre ese medio, pues sí pasó un año, tuve la oportunidad de estar en lugares preciosos. Yo, como egresado de la Universidad del Caribe y como profesional en turismo, yo sí los invito a que vayan a viajar. O sea, a esto nos dedicamos y hay que conocer muchas realidades. Es importante que nosotros tengamos una visión amplia. México es un país pues que es punta de lanza en turismo, pero aún así tenemos falencias, ¿no? Y tenemos muchas cosas que aprender. Ahí, por ejemplo, yo tiro un dato cortito, sencillo, que todo el mundo conoce. México es un país que tiene mucha biodiversidad, es un país enorme, de mucha riqueza, pero Costa Rica es el país que tiene más ecoturismo en el mundo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos aprender de las diferentes maneras en que otros países impulsan el turismo. Y es parte de nuestra formación y es una necesidad que yo les invito, pues que vayan a conocer a lo que a ustedes les interese, ¿no? Que vayan a conocer el mundo, que vayan a conocer otros emprendimientos, otras ideas, que yo les aseguro que el día que vuelvan a su país y que vuelvan a trabajar como un profesional, siempre van a regresar mucho más pues preparados y entusiasmados, ¿no? Porque una cosa es estudiarlo y otra cosa es hacerlo en la vida real. Como yo les digo, el turismo e iniciar en esto que nosotros nos dedicamos, que es la planeación, ¿no? Y la proyección de destinos y de lugares que visitar, no es simplemente saber sobre el turismo, es saberlo hacer, el know-how, ¿no? Como dicen. Y la verdad que es mucho trabajo, como les comenté antes, no solo el trabajo de la metodología, ¿no? De la metodología de investigación, de lo que es saber de permisos, saber un poco de contabilidad. Aparte hay que meterle mucho trabajo físico, hay que caminar, hay que ir a viajar, ¿no? Sobre todo si están interesados en lo que yo me he dedicado, que es turismo comunitario, turismo arqueológico, turismo de aventura, hay que hacer exploraciones, hay que ir a explorar antes de poder llevar gente, hay que ver qué falta. Y bueno, sí es un trabajo físico, aparte de todo el conocimiento que nosotros tenemos. Bien, hola, ¿qué tal? Me presento otra vez. Sí se me escucha, ¿verdad, Alex? Ok, gracias. Bueno, yo le escucho bien, profesor. Ok, gracias. Hasta aquí quiero hacer énfasis en algunas cuestiones. En primer lugar, este conversatorio, este momento en el que tú, Alex, nos estás compartiendo cómo fue tu vida en la universidad y cómo fue tu manera de vincularte con el mercado laboral, y a partir de ahí cómo fuiste construyendo tu desarrollo profesional, es un tema importantísimo, que es el que queremos mostrar. ¿Por qué? Porque quienes nos están escuchando y nos están viendo son la mayoría de estudiantes de la carrera de turismo, tanto de gestión hotelera como de turismo alternativo y gestión del patrimonio. Y siempre para los estudiantes de turismo hay una avidez de saber de qué se trata el turismo, de qué se trata el mercado laboral, cuáles son los retos y cómo hay que hacerle, ¿no? Lo digo también desde la experiencia personal, soy licenciado en turismo y voy a rescatar por ahí algún comentario que hiciste al principio. Dijiste, yo no soy el estudiante modelo. Yo creo que sí porque en general el estudiante que tenemos en la Universidad del Caribe, en turismo, carreras, es y trabaja. Eso por un lado. Y me parece importantísimo entender y saber que esto es una situación que se repite. Y es importante en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque a partir de tu experiencia laboral, mientras comenzaste a construir tu visión, es decir, tú dijiste, yo vine a la Universidad del Caribe a estudiar gastronomía y terminé estudiando turismo. Eso tampoco es algo raro en los que estudiamos turismo, porque en general los que estudiamos turismo empezamos a estudiar una carrera que por ahí vamos
descubriendo la vocación en el medio de la carrera y en el medio del camino, y nos vamos imaginando cosas y después vamos construyendo, ¿no? Vamos construyendo determinados escenarios como el que tú hablabas de, por ejemplo, viajar. Y algo que tiene el estudiante de turismo que tú planteabas muy bien, y en esto sobre Claudia y muchos chicos y chicas que están estudiando no me van a dejar mentir, es la curiosidad. Es esa curiosidad de lo diferente. Digo, cuando estamos en turismo estamos frente a un escenario en el que estamos dispuestos a descubrir cosas diferentes, a vivir cosas diferentes y a experimentarlas. Entonces, eso te hace un estudiante modelo desde este punto de vista. Y una pregunta que yo te iba a hacer es cómo pasaste de tu vocación gastronómica a tu vocación de la planeación turística, pero ya me la explicaste con tu devenir y con tus experiencias, ya me lo explicaste y no me queda ninguna duda. Sin embargo, tampoco me queda duda que la gastronomía es un tema que has dejado de lado. A ver, cuéntame un poquito sobre ese punto. Bueno, yo la verdad siempre fui muy fanático, y yo claro un poquito. Tuve la oportunidad de tener un pequeño restaurante, ¿no? Claro que, bueno, yo sí me doy cuenta que no soy un profesional en la gastronomía, la verdad. Hago mejor el tema de turismo, pero pues sí, yo me aventé con todo en Bolivia y abrí un restaurante. Entonces ha sido un tema que va junto, ¿no? Nos dimos cuenta en el hostal que era una necesidad el tema de impulsar también el tema gastronómico. Entonces, durante el tiempo que yo estuve, pues pude impulsar el tema de la gastronomía y cumplir un poquito más de mi hobby, ¿no? Lo bueno del turismo es que es una disciplina multifacética que te permite como intercalar diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo no soy un licenciado en lenguas, pero mucho tiempo también me he dedicado al tema de traducción. De hecho, yo recuerdo también con la profesora Claudia, algún tiempo tuvimos, yo en el servicio social con el Pez León, traduje un libro para la profesora. Estuvimos haciendo bastante traducción y bueno, tal vez son actividades un poco fuera de lo que es como lo conseguimos, ¿no? Pero yo entiendo que esta carrera es una carrera multifacética, ¿no? En la que tienes una visión muy amplia, muchas cosas que hay que hacer. Hay que ser bastante imaginativos, positivos, ¿no? Porque no está escrito todo lo que se debe de hacer en turismo. Estamos innovando y sobre todo en este tema de turismo sustentable, ecoturismo, que son pues nuevos impulsos en el desarrollo del turismo, ¿no? Ya no es este turismo masivo, ya no es este turismo first class, ¿no? Sino sigue evolucionando y va a seguir evolucionando, y los que lo hacemos evolucionar somos nosotros mismos con nuestras ideas. Entonces, junten sus pasiones. Yo, por ejemplo, ahorita, o sea, muy aparte de lo que yo les voy a platicar, me estoy dedicando al turismo náutico. Siempre me encantó el agua. Los que me conocen saben que yo siempre estaba en el agua. O sea, vivía en Cancún y no era de esos chicos que iba a la playa una vez al mes. Aparte de la universidad y el trabajo y que me notaba todos los viajes de la universidad, me iba a la playa. Me encantaba pues hacer mis hobbies, ¿no? Entonces hoy entiendo que mi carrera me permite hacer las cosas que me gustan. Entonces hoy estoy trabajando en veleros aquí en Bacalar. De hecho, los saludo desde Bacalar, chicos, vengan a visitar este paraíso. Pero sí, profesor, la gastronomía, los idiomas, las actividades acuáticas, un poco de sociología, ¿no? Porque trabajar con comunidades y usar la cultura y demás, pues hay que estudiar un poco de sociología, un poco de historia, un poco de arqueología. Entonces es una profesión que engloba mucho conocimiento. La verdad que
yo tengo que para hacer la diferencia, y que gracias a Dios yo creo que eso ha sido una de las razones por las que la gente me busca. Yo aquí en Bacalar estoy teniendo trabajo todos los días, siendo que tengo 2 meses viviendo aquí en Bacalar. Y en Bolivia, bueno, o sea, siempre también tuve trabajo, y ha sido porque he sabido pues juntar las diferentes aptitudes que yo tengo para generar productos que le gustan a la gente, ¿no? Creo que una de las cosas que también me enseñó la universidad es a identificar qué cosas yo puedo hacer. No me esperé mucho, la verdad soy un chico muy propositivo, entonces no me esperé mucho a que me dijeran qué hacer, sino que yo me presenté como profesional en planificación turística, que los profesionales pues nos comportemos como tales, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo inicié esta nueva historia de quedarme en un país diferente, pues fue gracias a que yo me presenté realmente como un licenciado en turismo. Yo le dije, ¿sabes qué? La vamos a hacer grande. Nunca lo había hecho, la verdad. Le escucho, Claudia. Perdón, no, yo creo que te interrumpí, perdón. Solamente yo quisiera ir por ahí Claudia me va a autorizar a esto, pero yo quisiera, Alex, que nos hagas una descripción de tu experiencia en Bolivia, que ya la has mencionado, y seguramente esa fue uno de tus primeros vínculos con el mercado laboral, pero o sea, ¿cómo llegaste? ¿En dónde trabajaste? ¿En qué lugares? ¿En qué actividades? Seguramente pasaste por diferentes experiencias laborales, con diferentes vínculos laborales, etcétera. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Bolivia? Eso me interesa saber, pero Claudia, adelante, no sé si tenías algún comentario. Sí, porque tenemos preparado como una sorpresita, porque vamos a hablar mucho de Bolivia, ya ven que a Alex le gusta hablar, me parece que me está ganando, y tenemos una sorpresita, pero antes, solo para cerrar esta etapa Unicaribe, experiencia, esto de no pedir permiso, sino ir por las cosas, que es algo que te caracteriza, solo contar una anécdota. Alex no se perdía nada, él lo dijo, él no se perdía nada. Tenía la agenda completa y él decía sí a todo. Y un ejemplo fue lo que vivió cuando hicimos un concurso de Pez León Maroma. Era el sábado, todo el día, desde temprano, él la pasó bomba con sus compañeros de Pez León, tuvo todo el día ahí, pero tenía que ir a trabajar, y en ese tiempo estaba trabajando de mesero en un restaurante japonés de la zona hotelera. Pero tenía que ir a trabajar, estábamos en Maroma, y tenía que llegar. Y justo la gente de CONAMS, que nos acompañó para agradecerles a los chicos que fueron el staff, nos invitó a volver a Cancún desde Maroma en lancha hasta Cancún. Y Alex le dijo, sí, no me lo quiero perder, ver el atardecer en el mar, pero yo tengo que llegar a trabajar. ¿Y dónde trabajás? En tal lugar. ¿El que tiene muelle? Sí, nosotros te llevamos a tu trabajo. Y él, el lunes me contaba la cara del dueño, cuando decía que él siempre llegaba corriendo a trabajar, ¿no? Siempre llegaba corriendo a último momento. La cara del dueño de ese sábado que volvió a trabajar en el restaurante, su mesero, en la lancha de Conan, que amarró en el muelle del restaurante y bajó el Alex corriendo para ponerse su mandil y trabajar de mesero. Bueno, esa anécdota lo pinta en cuerpo a Alex. Así era, no se perdía nada, pero siempre le salía todo bien, siempre podía estar en todos lados. Bueno, yo he hablado de Bolivia, el techo del mundo, el Bolivia que desconocemos mucho desde México, que solamente pensamos que es el desierto de Atacama, y el lago Titicaca, y es mucho más. Pero ¿qué les parece si los invito a que veamos un video que hemos preparado con las fotos que nos aportó Alex, para que podamos tener una mirada de lo que es la etapa de Bolivia, y ya al regreso del video, habiendo visto esas imágenes, empezamos a hacer preguntas y también a recibir las preguntas del auditorio sobre la etapa de Bolivia y el turismo alternativo en Bolivia. ¿Están de acuerdo? Va. Entonces, si todo está listo, pasamos al video y lo vemos en unos minutos.
Bueno, habiendo visto el video, ya vimos que las primeras imágenes eran su etapa de la universidad, ahí lo vimos en salidas de campo, pero bueno, esta etapa ya la hablamos. Estamos llenos de dudas sobre esos logos que aparecen y ese hostal que creo que fue tu puerta de entrada a trabajar como profesional en Bolivia, ¿no? ¿Nos quieres contar entonces tus experiencias laborales en Bolivia, Alex? Claro que sí. Bueno, yo llegué a Bolivia en el año 2016 y estuve viviendo en Bolivia casi 5 años, por algunos meses no lo cumplí. Y desde mi llegada en el 2016, pues yo me dediqué siempre al tema de turismo, ¿no? Gracias a Dios, como les comenté, conseguí un trabajo muy rápido en el Hostal Graciela, que está ubicado en la ciudad de Oruro, uno de los estados, bueno, en Bolivia les decimos departamentos, es uno de los 9 departamentos que tiene Bolivia. Está ubicado en el altiplano central boliviano, que es esta planicie en la que se encuentra, es la planicie más grande que tenemos en todo el mundo. Cruza desde la Argentina, cruza todo Bolivia y cruza hasta el lago Titicaca, ¿no? Realmente es una ciudad poco visitada, no es una ciudad muy turística, pero que sí tiene muchos atractivos y que realmente lo primero que me planteé es qué puedo hacer aquí, ¿no? Porque no había nada. De hecho, hasta hoy en que se dedica a recibir extranjeros, ¿no? Entonces yo lo primero que me di cuenta al llegar a Bolivia es que tenemos un campo de oportunidad muy grande para realizar turismo, ¿no? Porque no había una competencia, no había mucha planificación por parte de otras personas, lo que nos permitió muchísimo, pues, generar muchas nuevas ideas. Entonces, el primer lugar al que yo llegué fue el Hostal Graciela. Este hostal, bueno, es un hostal pequeño, tiene 16 habitaciones, tiene una capacidad para 45 personas aproximadamente, entre habitaciones privadas y compartidas. Y el primer, pues como oferta de trabajo que me dieron es pues administrar la recepción, porque es algo que yo ya había hecho por mucho tiempo, había trabajado como recepcionista mucho tiempo aquí en Cancún. Era el único que hablaba inglés, la dueña no hablaba muy bien inglés. El otro chico, mi compañero Luis Gutiérrez, con el que también trabajé bastante tiempo, tampoco hablaba inglés, entonces yo les caía muy bien porque la mayor parte de la gente que cruzaba, que estaba haciendo la ruta de los Andes, que cruzaba desde el lago Titicaca hacia el Salar de Uyuni, pasaban por Oruro. Entonces, al principio se me invitó para formar parte del staff y a los pocos meses, bueno, yo me empecé a involucrar como siempre me ha gustado involucrarme un poquito en todo lo que me llama la atención. En el tema de turismo alternativo, mis compañeros Lisette Ustares y Luis Gutiérrez, ellos ya habían realizado bastantes trabajos de proyección de turismo alternativo. Ellos tuvieron adjudicaciones de proyectos con el gobierno en Tarija, en el departamento. Entonces, con mi experiencia y con mi visión, el segundo trabajo que se me ofreció pues fue trabajar con turismo comunitario. Y ahí, bueno, se me abrió un mundo. La verdad, se me abrió un mundo en el que yo empecé a visitar comunidades pues por todo el altiplano central. Es una zona bastante difícil, de acceso difícil, porque estamos a una altura de 3.800 metros. El clima es bastante complicado también. Todas las noches o el 80% de las noches vamos a grados bajo cero y en el día hace mucho calor, una radiación muy alta, es una de las radiaciones más altas que tenemos en el planeta. Entonces para mí pues sí fue un reto pues aventarme a subir montañas y demás, y la gente te invita, ¿no? Las comunidades te invitan a que las visites para que conozcamos pues sus atractivos, qué tan fácil ingreso, y la gente me preguntaba, ¿qué podemos hacer, Ale? ¿Qué podemos hacer aquí? Y bueno,
o sea, después de a veces caminar 4 o 5 horas entre las montañas en los Andes, pues llegábamos a pueblos muy chiquitos, ¿no? Y nuestro trabajo pues era hacer una evaluación. Entonces, mi primer trabajo o mis primeras experiencias en Bolivia fueron de exploración. De hecho, nosotros formamos un grupo de exploración que se llamaba Buscadores de la Verdad. Allá en Bolivia hay una historia un poco oculta de algunas civilizaciones perdidas y civilizaciones, hay historias que se cuentan, ¿no? De ciudades que se perdieron antes de un diluvio y cosas así. Entonces, con un grupo de amigos y con el periódico La Patria, que es el periódico más antiguo de Bolivia, que la sede está en Oruro, conformamos un equipo de trabajo, hicimos muchas exploraciones. Al principio, pues esa fue mi experiencia laboral, ¿no? Trabajaba en las tardes en el hostal o en las noches, en los horarios que se necesitaba, y los fines de semana, pues íbamos a hacer exploración, íbamos a hacer, pues, scouting a las diferentes comunidades. Fue un trabajo que nosotros realizamos por 8 meses al principio, pero que avanzó muy lento. El turismo comunitario, la verdad, fue un poco difícil por la forma en la que las comunidades se organizan. Como aquí en México, bueno, yo lo viví un poquito porque también aquí trabajamos con la universidad, con las comunidades aquí en la zona maya, y las zonas ejidales pues tienen su organización muy particular. Entonces lo mismo sucedía en el altiplano boliviano. Ellos funcionan de otra manera, o sea, su organización política y social funcionaba de otra manera, lo que hacía que año tras año las autoridades originarias que tenían la mamá Octa, que es la señora, y el tata, que es una esposa y un señor, que son los que manejan el gobierno dentro de los ayllus, que es la forma tradicional que hasta hoy en día se mantiene en el altiplano de cómo se organizan, cambia una vez al año. Entonces, lo que yo observé en esos 8 primeros meses que yo empecé a trabajar con turismo alternativo, es que el cambio de las autoridades nos limitaba mucho, ¿no? Porque después de que hablábamos y que trabajábamos por 6 meses con las autoridades originarias, al año cambiaban y pues todo cambiaba, ¿no? Porque las otras personas que entraban tenían otros proyectos, tenían otras visiones. Entonces, trabajar directamente, digamos, por parte del gobierno, porque nosotros estuvimos mucho tiempo tratando de bajar presupuesto, porque hay programas de desarrollo en turismo comunitario. Mucho tiempo estuvimos tratando de bajar fondos de gobierno, pero se nos complicó mucho por el tema de la organización que ellos tienen personalmente, ¿no? Entonces, esos primeros 8 meses, bueno, fue una gran experiencia de trabajar un poquito con las comunidades. Principalmente al final no me desarrollé tanto como planificador, pero sí empecé a trabajar mucho como guía, ¿no? O sea, después de que yo me fui a conocer muchos lugares y que vimos que era muy difícil como que el gobierno nos apoyara con dinero, dijimos, bueno, vamos a hacerlo privado, ¿no? Con nuestras bases, con las bases que siempre nos han enseñado en sustentabilidad, en dejar dinero para las comunidades, en que ellos mismos estén preparados. Yo me encargaba más que eso, pero lo empecé a hacer de manera privada, ¿no? Entonces me empecé a aventar a diferentes comunidades. Principalmente yo trabajaba con un lugar que se llamaba Pucara Grande. Es una comunidad que se encuentra en el municipio de Guanuni, que es famoso en todo el mundo porque tiene las minas de estaño más grandes de todo el mundo. Bolivia es un gran productor de minerales y justamente Oruro es una ciudad de mineros, ¿no? Entonces, muchos de los productos que nosotros diseñamos estaban pues ligados a la minería. Si bien en Pucara Grande nosotros no visitábamos nada de minería, sí hablábamos del impacto que la minería tenía sobre las comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas comunidades estaban desapareciendo, porque la gente se movía de sus lugares de nacimiento para poder tener mejor ingreso y se iba a la ciudad de Guanuni para poder ir a sacar el estaño con calidades de vida muy terribles, la verdad. Hace 14 años todas las empresas extranjeras salieron de Bolivia por el tema del socialismo y se formaron cooperativas mineras.
Y estas cooperativas, bueno, cuando salen las empresas extranjeras se llevaron toda su tecnología, no dejaron nada. Entonces, hoy en día el trabajo de la mayoría de las mineras es manual. Entonces, las condiciones para los mineros son muy complicadas. Entonces, uno de nuestros trabajos y de las reuniones que nosotros hacemos periódicamente con las comunidades era de que ellos se dieran cuenta que sus recursos culturales, naturales y de tradición, pues podían también de igual manera como minería, ¿no? Entonces, Hola, hola. Yo no estoy escuchando, no sé si... ¿Sí? Hola, Alex. No sé si puedo hacer algún comentario sobre lo que estabas diciendo. Hola. Mira, no tengo dudas que lo que estás comentando, bueno, lo de Bolivia implica muchísimos retos. Y creo que a Alex se le congeló la imagen, pero voy a seguir haciendo algunos comentarios respecto de lo que nos decía, ¿no? Ir a hacer una experiencia laboral a un lugar de Bolivia que yo personalmente no conozco, pero hasta donde sé y hasta donde tengo información, hay varios retos. En primer lugar, que lo que tú decías, ¿no? Te encontraste con comunidades indígenas muy fuertes en cuestiones tradicionales y en ese tipo de formas de vida y de formas de organización también. Y por otro lado, en general, lo que sabemos desde el turístico, que Bolivia en general tiene muchísimos atractivos turísticos, pero en general lo que sabemos que últimamente, por ejemplo, muchas minas, si la minería es una de las economías más importantes de Bolivia y que vienen de la época prehispánica, ¿no? O colonial para acá. Sin embargo, muchas de esas cerraron y muchas... Sí, antes de los españoles. Se adaptaron correctamente y se adaptaron. Muchas de las minas que por ahí ya no están produciendo se adaptaron a la actividad turística, el turismo minero. Me imagino que en Oruro, tú estabas comentando que esa es una de las actividades principales y probablemente esto es así. Pero trato de identificar los retos para un licenciado en turismo. Retos, infraestructura, la infraestructura de caminos, la infraestructura de carriles, hay comunicación, hay conectividad. Por ejemplo, esos son retos, me imagino, importantes. Énfasis en esto, y creo que Claudia tenía una pregunta también, pero adelante, Ale. Bueno, como yo les comentaba, sí, una de las primeras cosas que yo me planteé al llegar a Bolivia es, ¿qué puedo hacer aquí? Y claro que yo sí hice, pues todo un checklist de estas situaciones como de movilidad, de accesibilidad, de seguridad, ¿no? Gracias a Dios la situación en Bolivia ha cambiado muchísimo. Yo creo que es un país del que poco se sabía porque tenía una relación de mucho rezago. Hace 14 años la realidad de Bolivia era otra. Como me lo platican los bolivianos, o sea, antes el 80% era caminos sin asfaltar, ¿no? No había asfalto en la mayoría de Bolivia, pero desde que yo conozco y hasta hoy en día se siguen haciendo carreteras, está muy bien comunicado. Y justamente la ciudad donde yo vivía, pues es el centro como, o sea, bueno, la carretera que cruza todo Sudamérica, la Panamericana, cruza por Oruro. Entonces, sí está bastante bien comunicado. Bolivia tiene una conectividad muy buena porque tiene frontera con 5 países. Tenemos frontera con el Perú, con Chile, con Brasil, con Paraguay, con la Argentina. Por eso es que a Bolivia se le conoce como corazón del sur, ¿no? Y yo lo que sí vi es que a pesar de que no era un sitio de mucha atracción turística, era un sitio con mucho movimiento de turistas. Que esa, bueno, fue una de las razones por las que yo sí me aventé, ¿no? Porque yo dije, o sea, estamos aquí, tenemos un mercado muy grande que nadie se ha dado cuenta y que nosotros pues podemos atacarle, ¿no? Entonces, en el tema de conectividad sí están muy bien. En tema de
¿cómo se dice? De los profesionales, no hay mucho profesional en turismo, no hay mucho profesional en arqueología, por ejemplo, que era un tema que yo me trabajaba mucho. Los sitios arqueológicos, la verdad, están muy abandonados, a pesar de que tienen grande. Entonces, bueno, también exhortábamos pues a las mismas comunidades y al gobierno a que estos sitios de interés, o sea, se les tomara importancia, ¿no? Que se hiciera investigación, que hubiera manutención, todo un tema de que pues podías no siempre, porque sí hay una falacia ahí en el tema de turismo. La verdad sí les falta mucho en el tema de hotelería, por ejemplo. Yo llegué al Hostal Graciela y sí, la verdad era un poco de espanto. No era malo, ¿no? Solo que no era a lo que yo estaba acostumbrado y que yo creo que era también, o sea, la misma visión que yo tengo. Yo soy muy sencillo, pero aún así, pues yo sentía que había mucho, ¿no? Entonces, el primer trabajo, una de las cosas que nosotros sí hicimos es como poner bien el hostal, ¿no? Adecuado a lo que los extranjeros estaban buscando, información en inglés, español, hacer diferentes rutas, ¿no? Es una pregunta, Alex. Una pregunta es justamente, ¿es el tipo de turismo con el que tú tomaste contacto es un turismo nacional, regional? ¿De qué turismo extranjero nos hablas cuando hablas de turismo extranjero? Porque sabemos que en general en Sudamérica no es el Caribe, entonces por ahí llega muy poco turismo extranjero, solamente regional, ¿verdad? Pues no, fíjate que yo sí me encontré con una sorpresa. Creo que los tiempos están cambiando y creo que la movilidad en el mundo es muy amplia y creo que hay destinos que tienen su temporada, ¿no? O sea, hemos visto cómo van pues las gráficas de desarrollo de los diferentes destinos y yo creo que, por ejemplo, el turismo que yo veía, que era gente de todos lados, mucho europeo, sobre todo yo siempre trabajé con puros europeos, no hay muchos americanos porque en Bolivia les piden visa, gringos, o sea, Estados Unidos, no hay muchos porque les piden visa, entonces preferían bajar por Chile. Pero sí había muchos franceses, muchos alemanes, muchos suizos, chinos, japoneses y latinos también muchísimos. Brasileños sobre todo, chileno y argentino era la ruta de todos ellos. Hay una ruta que ya está muy marcada. Cuando la gente piensa en visitar, o sea, los Andes, siempre pues empiezan como que en Colombia, se van a Ecuador, se van a Perú, se van a Bolivia, terminan en Argentina y en Chile. Es una ruta que ya está bien marcada. Entonces sí hay bastante movimiento, no solo de regionales y no solamente de bolivianos. Realmente nosotros, no por discriminación, pero el hotel siempre estaba lleno de puros extranjeros. Y bueno, el trabajo que nosotros hicimos era convencerlos que visitaran Oruro, ¿no? Porque la gente se quedaba a dormir una noche literal y al día siguiente se iba o a los valles o a la Amazonía, que es la parte oriente de Bolivia, o se iba a lo que es el Salar de Uyuni o al lago Titicaca, que son los Andes. Bien, es súper interesante lo que estás contando. Te voy a hacer una pregunta corta para que nos comentes algo del choque cultural y ya vamos a abrir la sesión de preguntas de las personas que nos están escuchando para darle un poquito más de movilidad, ¿vale? Bien, yo quiero saber, bueno, desde la bibliografía, en sociología vemos mucho el tema del choque cultural, que solamente se vive cuando uno atraviesa más de 3, 4 meses en un país distinto, ¿no? Cuando uno va de visita, todo es novedad, todo es bello, todo es lindo, pero cuando uno se establece en un país, en una cultura distinta, el choque cultural indefectiblemente sucede. Entonces me gustaría saber tu choque cultural y que me hables como puntualmente del soroche, ¿no? En los Andes, el soroche, ¿cómo es vivir a 3.600 metros sobre el nivel del mar? Incluso los futbolistas odian ir a jugar las eliminatorias a Bolivia
porque la altura le juega porque mal. ganan los bolivianos. Gana Bolivia, siempre. Entonces, sí, pierden todos, pero luego Bolivia va a cualquier lugar y pierde. Bueno, el problema es que los únicos que pueden jugar al fútbol a 3.600 metros y de alto rendimiento son los bolivianos. Entonces, hablarnos del choque cultural breve, Alex. Así empezamos las preguntas y le damos respuesta a las preguntas. Voy a hacer breve. Choque cultural. Bueno, creo que Bolivia es una cultura muy parecida a la mexicana. El tema familiar y el tema de la educación es muy parecido, aunque yo el choque cultural sí lo viví mucho más en lo profesional, ¿no? El que yo fuera a las comunidades y que la gente me viera que yo no era boliviano y que yo les viniera a decir cómo es que tenían que hacer las cosas y que la comunidad se abriera hacia mí, porque pues la gente indígena también tiene su pasado, ¿no? Bastante dolido, sobre todo en Bolivia, por muchos extranjeros que han ido a saquear, han ido a apropiarse, hay una apropiación cultural de muchas cosas. Entonces yo, más que nada, no en mi día a día yo no sentí mucha presión social, pero el choque cultural sí lo sentí mucho más en el trabajo, ¿no? El que la gente pudiera confiar en mí, o sea, de que yo me fuera a su sitio sagrado, a una montaña, yo solito, que me fuera con gringos, fue un proceso en el que yo me tuve que ganar la confianza de muchas personas, ¿no? Y eso sí me costó mucho trabajo, la verdad que sí. ¿Y el soroche? ¿Cuál era la otra pregunta, Clau? El soroche, ¿cómo viviste los 3.600 metros y aprendiste a mascar coca, a tomar tecitos? ¿Cómo manejaste vivir y hacer actividades físicas en esa altura? Bueno, personalmente yo nunca tuve soroche, pero es algo muy común. Yo lo vi con muchos clientes, es un tema que sí hay que cuidar y bueno, era parte también de las cosas que nosotros informábamos en nuestro check-in a las personas, que tenían que tener una alimentación ligera, que tenían que evitar actividades muy fuertes los primeros días, porque nos tocó que cuando le pega el mal de altura a alguien se tenía que estacionar hasta a veces por 2 semanas en un mismo lugar. Parece una broma que te dé un mal de altura, pero no es nada lindo. Gracias a Dios yo nunca tuve mal de altura, pero sí es una cosa de cuidado. Bueno, el tema de la coca es una cuestión muy tradicional, que hay que quitarle el tabú. Yo también siempre, pues, ajeno a esta cultura, también me tuve que quitar un poco los tabús que yo tenía acerca de la coca, ¿no? Pero pues la coca es una plantita normal como cualquier cosa. O sea, de hecho, bueno, no solo en Bolivia se vende, también la venden en la Argentina, todo el norte, en Chile, la venden en Perú, la venden en Colombia, y pues no tiene ninguna reacción fuerte. O sea, realmente tú no lo sientes, es como un mate, ¿no? Te mantiene concentrado. Bien, vamos a empezar entonces a contestar las preguntas de los estudiantes que nos llegan por el Facebook. La primera pregunta tiene que ver con la trayectoria escolar. Alex, ¿qué le dirías a un estudiante que verdaderamente no tiene apuro económico para desarrollar su carrera? ¿Debe trabajar durante sus estudios? Si no, ¿por qué? ¿Se aprovecha de igual forma la universidad cuando se trabaja? Bueno, si no hay apuros económicos, pues yo la verdad sí le hubiera puesto mucha más atención a la universidad, aunque yo sí podría hay un puntito que si tienen la oportunidad de trabajar en algo que realmente los pueda enriquecer en su formación, tómenlo porque es el momento en el que nosotros estamos decidiendo qué vamos a hacer después, ¿no? Y la verdad que el mundo laboral es muy difícil, es un océano lleno de tiburones y el que no está preparado siempre va a llegar una persona más preparada. Entonces, si la universidad te está permitiendo que tú tengas una oportunidad de conocer algo que te va a servir en un futuro, en lo que tú quieres trabajar, tómalo. Ahora, si es un trabajo nada más para a ver si me saco unos pesos, pues no vale la pena, ¿no? Pero si es algo que va a ayudarte en tu formación, claro, haz el esfuerzo porque la vida es un esfuerzo siempre, ¿no? Y vale la pena, siempre vale la pena. Bien, yo tengo algunas preguntas aquí porque, bueno, hay varios
varias inquietudes de nuestros estudiantes que te escuchan y, por ejemplo, algunas tienen que ver con la primera parte. Por ejemplo, una pregunta dice, ¿qué cosas tiene Costa Rica que no hay en México para que se considere literalmente y se reconozca como un destino de turismo alternativo o de ecoturismo? En esa comparación que tú hiciste, esa es una. La otra, y la hago ya de una vez, es cuando ya estabas en Bolivia, trabajaste en proyectos de turismo comunitario, turismo alternativo, y bueno, la inquietud que nos hace un estudiante es ¿qué estrategias aplicaste en esas oportunidades? Yo lo traduciría de esta manera: ¿qué herramientas de las cuales te dio la universidad echaste mano o tuviste que poner en práctica en esa ocasión? Son dos preguntas. Adelante, Alex. Bueno, yo puse el ejemplo de Costa Rica, ¿no? Que yo sé que tal vez no es muy sencillo compararlo, pero bueno, Costa Rica, el 50% de su territorio es un área natural protegida. Entonces, realmente, inclusive recibe favores ambientales. Otros países les pagan favores ambientales por los beneficios de agua y demás. Y que ellos le han apuntado a eso, ¿no? Le han apuntado que en vez de desarrollar turismo urbano, en vez de desarrollar otro tipo de turismo, ¿no? Le han tirado a la naturaleza. Y bueno, tanto así que Costa Rica pues es reconocido en el mundo como el primer lugar en ecoturismo, ¿no? No es que en México tengamos que poner el 50% del país en zonas protegidas, pero sí hay cosas que podemos aprender, ¿no? Planes de manejo, cómo ellos han vendido y cómo han buscado su mercado específico, porque hay gente que está buscando no irse a una ciudad toda bulliciosa, sino que se quieren ir a tener contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, sí hay bastante que aprenderle a países como Costa Rica, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en turismo alternativo, ¿no? Pero también podríamos poner ejemplos en turismo masivo, ¿no? O sea, hay países como Singapur que con el tiempo se han vuelto muy modernos, ¿no? Y que la gente también quiere ir a ver esta modernidad y esta tecnología, Corea del Sur, ¿no? O sea, cada uno tiene sus diferentes cosas. Ahora, ¿qué herramientas usé más? Yo creo que la metodología de la investigación. Para mí llegar a un país que desconocía totalmente fue tenerme que aprender todo desde abajo, ver qué posibilidades yo tenía, o sea, hacer todo una proyección de cuánto mercado podríamos tener impulsando este tipo de turismo, ¿no? Y si realmente lo buscaban. Entonces todo fue como una prueba y error. Pero yo creo que lo más importante que de las herramientas de la universidad que me dejó es los idiomas, metodología de la investigación, que me ayudó mucho a mi formación como guía de turismo allá en Bolivia, calidad en el servicio, que eso nos hacía la diferencia con todos los hoteles. A pesar de que éramos un hotel pequeño y sencillo, la gente prefería quedarse con nosotros por el tema de la calidad del servicio, y era una cosa que yo personalmente pues daba cursos a las diferentes personas que trabajaron con nosotros y a los voluntarios para que el servicio se hiciera como yo quería, ¿no? Entonces, esas principales herramientas sí usé bastante. Alex, también siguiendo con el tema del turismo, se pregunta el auditorio, bueno, no sé quién es el nombre, de la persona que nos hizo una pregunta. Tiene que ver con el turismo alternativo en Bolivia, ¿es solo aventura, actividad física o paisaje natural? Y para que le contestes, te doy un tip. Te has olvidado de un atractivo especial de Oruro que estuviste participando y te vimos en el video. ¿Sí? ¿Qué onda con ese patrimonio de la humanidad que no mencionaste todavía? Bueno, yo entiendo que el turismo alternativo yo lo divido en 3 grandes partes, ¿no? Y en las 3 partes yo estuve trabajando. Ya les voy a platicar rapidito ahorita de
proyectos que tuvimos en cada uno, pero yo hacía ecoturismo porque hacíamos montañismo, hacíamos trekking en la montaña, caminatas desde 5 a 6 horas para subir arriba de los 5.200 metros. No necesitábamos equipo muy especializado porque la cuestión de los oxígenos y demás empieza a partir de los 5.800. Hacíamos turismo de aventura porque diseñamos una ruta de bicicleta donde hacíamos 42 kilómetros de bicicleta en el altiplano. Ahí en las fotos pudieron ver los socavones, que son las entradas a la mina. Entrábamos a la mina, hacíamos 2 kilómetros dentro de la mina en bicicleta, hacíamos descenso, visitábamos sitios arqueológicos y visitábamos el lago Uruguru. En el turismo cultural, yo diseñé un city tour y hacía el trabajo de free walking tour. Era una cuestión que nosotros hicimos para impulsar el turismo porque veíamos que le tratábamos de vender a la gente y no se animaba. Pero en el momento que empezamos a ofrecer este tema de turismo gratis, pues era el gancho, porque después de ahí, una vez que se iban conmigo y que veían pues la riqueza cultural que teníamos, natural y cultural, pues se quedaban, ¿no? Y la tercera es que, bueno, Bolivia es un país que tiene mucha cultura. Realmente, bueno, dejó de ser una república porque ahora es el Estado plurinacional de Bolivia. Eso quiere decir que dentro del territorio boliviano tienen 34 diferentes naciones y el Carnaval de Oruro es la máxima representación de cultura de todo Bolivia, reconocida desde el 2002 como patrimonio intangible, oral e intangible de la humanidad, en el que participan más o menos unos 5.000 bailarines, 3.000 músicos y son 48 horas que no paran. Para el que ha visitado el sur, y bueno, ustedes que son argentinos, sabrán que Bolivia es una referencia en carnavales, ¿no? De hecho, Copacabana, que es tan famoso con Río de Janeiro, bueno, Copacabana original es Bolivia, y muchos de los migrantes que se fueron a Brasil fundaron el barrio de Copacabana y ellos llevaron el carnaval. Pero el segundo carnaval más grande que tenemos en toda América es el Carnaval de Oruro. Es una parte que yo tuve la oportunidad de participar, pues ya saben que me gusta meterme en todo, obvio. Entonces bailé 3 años. Yo participé bueno, hay 18 bailes o 18 especialidades de baile y hay 58 fraternidades o escuelas que participan en el Carnaval de Oruro. En realidad es una peregrinación que se le hace a una virgen, es un festejo muy católico, la verdad. Pero bueno, yo me metí con todo a la de Oruro, entonces tuve la oportunidad de bailar en los Tincus Huachas con mi agrupación y bailé 3 años seguidos Tincus, que es una danza guerrera que representa a guerreros de la parte de Macha, Potosí, y que la fiesta principal de los Tincus se hace el 3 de mayo, aunque el carnaval siempre pues es en febrero. Pero en el carnaval se presentan todas las diferentes danzas y cultura que tenemos en todo el país de Bolivia, ¿no? Sí, imponente. Yo tengo muy claro 3 cosas de Bolivia, ¿no? El Salar del Uyumi, el lago Titicaca, que comparte ahí con Perú, y ese carnaval también lo había escuchado mucho de la cantidad de personas que lo realizan, ¿no? Y que bailan. Dejaste algo picando ahí sobre Copacabana, que es el nombre de la isla, ¿no? ¿Por qué no lo aclaras para que aquel que no sabe lo conozca? Realmente tenemos la idea de Copacabana como río, ¿no? Pero en realidad esa playa de río. Pero ese nombre es el nombre de la isla. Coméntalo, por favor. Exacto. Bueno, ahí en el departamento de La Paz tenemos el lago sagrado Titicaca. Es un lago grandísimo. O sea, no se imaginan lo grande que es. Podría ser es más o menos del tamaño de Quintana Roo, para que se den una idea de largo. Es muy largo, tiene 150.000 kilómetros de largo. Es como un mar, pero es a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, las leyendas y la mitología de todas las culturas del centro dicen que la primera pareja nació de la Isla del Sol y de la Isla de la Luna en el lado boliviano. Cuando llegan los españoles, bueno, se encuentran con una historia de que había una ciudad totalmente sumergida en el lago Titicaca y que el único remanente que quedaba de esa ciudad sumergida era el templo de Copacabana.
que era un templo dedicado a una sirena, porque hay historias de sirenas en el lago Titicaca. De hecho, bueno, eso como sucedió en todos lados, lo tiraron. Se construyó la iglesia de Copacabana, porque bueno, lo españolizaron el término, pero todavía se puede ver a algunas sirenas en los grabados de la iglesia. Ahora, Bolivia vivía una situación muy complicada. Bolivia creo que ha sido uno de los países pues, más afectados en el tema de político, ¿no? Dictaduras y demás, robo territorial, bueno, se ha complicado mucho. Entonces, muchos bolivianos de Copacabana emigraron a la ciudad de Río de Janeiro y formaron el barrio de Copacabana, que era un barrio de bolivianos. Y bueno, me sería muy arriesgado decir que los bolivianos hayan iniciado todo el tema del carnaval de Río, pero seguramente que sí lo enriquecieron, porque al final, bueno, el carnaval es una tradición europea, ¿no? Y que ya existe aquí en México y que, bueno, no fueron los bolivianos que vinieron a México, ¿no? Pero seguramente que sí lo enriquecieron muchísimo, tanto que, bueno, hoy Río de Janeiro tiene uno de los carnavales más grandes y más importantes. Bien, bueno, Alex, en general yo creo que ya estamos ya en la última parte, ya como para ir cerrando y sintetizando. Yo quiero volver a mencionar algunas de las cuestiones que veo en tus comentarios, en tu experiencia, que son varias. En primer lugar, el estudiante de turismo tiene un perfil que va de la mano con varias de las cosas que tú mencionas, que tiene que ver con curiosidad, con inquietud, con iniciativa, con ver qué hay más allá del horizonte. Generalmente esto nos define como define. Y por otro lado, ciencia, eso va acompañado de varias cuestiones que tienen con la formación académica, con incorporar herramientas, con incorporar conocimientos. No tengo dudas que, ya tú lo dijiste, ¿no? Idiomas extranjeros en México, en Bolivia, en cualquier lugar del mundo en estos tiempos es abrir un montón de oportunidades laborales. El mensaje que yo quiero que les quede claro a nuestros estudiantes, a los que hoy están cursando la licenciatura en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera o la licenciatura en Turismo Alternativo. Y fundamentalmente, en general, yo quisiera que me respondas ahí en 2 o 3 palabras, ¿cuál fue el principal reto que te encontraste cuando decidiste salir de México y recorrer varios países? No solo Bolivia, sino varios países. ¿Cuál fue el principal reto con el que te encontraste? Mi mente, el creer que no podía, que iba a ser peligroso. O sea, yo me volví un ciudadano del mundo, la verdad. Me di cuenta que tengo amigos y tengo hermanos y tengo oportunidades de trabajo en donde yo quiera, si así lo deseo. Entonces creo que el mayor reto fue quitarme esas falsas creencias y saber que yo como profesional, yo como egresado de la Universidad del Caribe, tengo la oportunidad de hacer lo que yo quiera con respecto al turismo. Ok, muy interesante esta última reflexión. Sinceramente, se ve muy latinoamericano, ¿no? El aprendizaje, el viaje. Yo siempre los invito a viajar, siempre les digo que México es el último país de Latinoamérica, pero tienen que hacer el resto para tomar una real dimensión de lo que significa esta región. Y también para ver otras realidades, no solamente sociales, culturales, sino también turísticas. Yo siempre les digo como que a veces están como desenfocados, pensar que el turismo en la zona hotelera de Cancún, y hay una gran variedad de niveles de desarrollo, y hay zonas en donde se puede hacer muchísimas cosas, y no solamente el turismo es esto, zona hotelera, ¿no? Ver otras realidades, otros grados de desarrollo, otras visiones, perspectivas, otras ideologías con respecto al desarrollo turístico. Entonces, es interesante esta mirada que potencia mucho esta inquietud que tratamos de transmitirle. Viajen, conozcan, vean. Si no salen de Quintana Roo, no pueden decir que conocen el turismo en Latinoamérica ni en México, porque tampoco Quintana Roo es el parámetro de México.
Entonces, es muy acertada esta idea de las trabas que uno se autoimpone para salir. Y mira, tanto Luis como yo, estoy segura, nos quedaremos charlando toda la tarde, noche, pero tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo. Sí, Alex. Solo me gustaría decir dos cositas más. Sí. Bueno, creo que otra cosa importante es que yo también me quité la idea después de que salí de la universidad en que el turismo me iba a hacer millonario. No soy millonario, chicos, no soy millonario, pero mi trabajo me ha dado para vivir muy bien, para tener las experiencias que yo siempre he querido, y que bueno, que busquen eso, ¿no? Cuando ustedes trabajan para satisfacer lo que a ustedes les gusta, vivir felices, ¿no? La abundancia llega. Entonces no estén presionados con que tienen que trabajar en la mejor empresa, de que tienen que hacer ciertas cosas, o sea, no hay límites en lo que ustedes pueden hacer y cada uno tiene un camino diferente, síganlo. Y la segunda cosa que yo quisiera compartir antes de que esto se terminara es que yo creo que sí hay un sello muy importante que yo hice en la universidad, que yo dejé en Oruro. Es que durante el tiempo que yo también trabajé en turismo, yo hice una ONG que se llama Cuyuy Comer Bolivia. Cuyuy es movimiento terremoto y Comer es verde, así que es el movimiento verde en Bolivia. Ajá. Y que, bueno, eso me vino de la universidad. O sea, yo siempre participé en limpiezas, estuve siempre atento con el tema del pez león, me iba por aquí al reciclatón, participaba en el reciclatón. Y, o sea, una cosa que yo traía en la mente es que yo no podía impulsar turismo y no hacer nada en la parte de responsabilidad social y ambiental. Me quedaba muy corto, no me sentía satisfecho. Así que al segundo año que yo estuve en Bolivia decidí crear Cuyuy Comer, y con este grupo de amigos y de mis compañeros del trabajo, pues nos metimos a hacer limpiezas, porque Bolivia tiene mucha basura. Entonces organizábamos limpiezas, íbamos a las escuelas a dar un poquito de cursos de educación ambiental, fuimos a limpiar sitios Ramsar, participábamos con muchas campañas de limpieza, con la empresa municipal de aseo Oruro, la campaña permanente de Oruro Te Quiero Limpio, y bueno, creo que eso sí es un sello que me dejó la universidad totalmente, y que también hizo que en Oruro a mí me adoraban, la gente me quería mucho porque yo sentí que Oruro era mi casa, ¿no? Y a donde ustedes estén, chicos, traten el lugar como si fuera su casa, ¿no? Preocúpense pues por el desarrollo de ustedes, pero también pues por el desarrollo de toda la sociedad alrededor, y cuidar el medio ambiente, que creo que es algo que nos enseñan mucho en la universidad. Muchísimas gracias, Alex. Esas últimas recomendaciones son el sello Unicaribe, si podemos decir, ¿no? Es digamos, la base y el corazón de la formación del licenciado en turismo. De verdad, es un gusto, es increíble verte después de tantos años, así, en vivo y en directo. Me quedaría, y vamos a tener la oportunidad de platicar y charlar, ponernos al día. Luis también. La espero en Bacalar, ¿eh? Nos vamos a ir las dos familias como en burbuja, que vamos a ir a visitar a Bacalar. Sí, para seguir charlando largo sobre estos temas, y bueno, no te extrañe que te sigamos invitando a alguna de las clases, aprovechando una de las ventajas que nos dejó la pandemia, es esta virtualidad y el poder incorporar pláticas en el aula, mientras el internet lo permita. Entonces te queremos agradecer muchísimo, es una mirada muy particular, muy idónea para el Congreso de Turismo Alternativo, muy idónea para el estudiante de Turismo Alternativo y Gestión de Patrimonio, que ingresó a esta carrera porque quería una cosa diferente, pero que todavía no tiene muy claro bien su perfil. Esto ayuda muchísimo, muchísimo, lo vamos a usar para difundir con los estudiantes de la nueva carrera. Y nada, muchas gracias. Luis, no sé si te querés despedir de Alex y yo hago el cierre final.
Sí, sí, muchísimas gracias, Alex, por todo lo que nos comentaste. Fue también para mí un placer escucharte y una forma también de viajar por lugares que no conozco. Y fundamentalmente gracias por compartir tu experiencia como licenciado en turismo en este foro donde le va a llegar a muchos estudiantes y eso es muy importante. Así que gracias, Claudia, gracias al staff. Sí, queremos agradecer, por supuesto, a la maestra Sandra, a los estudiantes que colaboran, staff del seminario, porque al ser virtual también necesitamos staff, sobre todo los chicos que manejan todo muy bien, los estudiantes, las redes y la tecnología. Agradecemos mucho porque todo el tiempo están probando nuevas opciones, haciendo videos, ese fue nuestro regalo. Y bueno, recordarles a todos que dentro de 15 días nos vemos con otra cápsula de difusión y promoción del próximo Seminario de Turismo y Sustentabilidad y el Congreso de Turismo Alternativa. Entonces, estemos pendientes con las redes sociales para ver dentro de 15 días qué sorpresa tenemos. Le agradecemos mucho, Alex. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos a todos. Hasta luego. A todos los que nos están escuchando, a los profesores y un saludo hasta Cancún.